Muy buenos días, estimados estudiantes, bienvenidos. En esta semana vamos a hacer un repaso de dos temas que hemos venido desarrollando sobre el virreinato del Perú. Hoy día vamos a hacer un repaso de la organización política y social del virreinato. Empecemos con la organización política del virreinato. Habíamos señalado de que las principales autoridades o instituciones políticas del virreinato se pueden clasificar en dos grupos, ¿no? Aquellas instituciones o autoridades metropolitanas que están funcionando desde España o que tienen su sede en España. Entonces, como máxima autoridad tenemos al rey. El rey va a ser la máxima autoridad no solo de España, sino también de sus colonias. Como rey, su monarquía era hereditaria, absoluta, despótica. Es decir, su poder es absoluto, es divino, es ilimitado, es decir, gobernaba en forma personal. Y esto hallábase pues imbuido en la creencia de que tal derecho, ¿no?, de regir emanaba pues de un mandato divino. Y en virtud a ello, pues el rey no rendía cuentas de sus actos a los hombres, sino a Dios. Dentro de sus facultades importantes como máxima autoridad era dar leyes. También es el encargado de declarar la guerra o la paz. También tenía facultades de administrar justicia, no tanto en las tierras de América como también en España. Dos dinastías, recordemos, gobernaron España y sus colonias. 10 reyes entonces gobernaron España en esos 3 siglos de colonia. Y después también la institución del Real Consejo de Indias, que es una institución que gobernaba en reemplazo del rey. Además, esta máxima organismo, ¿no?, estaba dirigida también a asuntos administrativos de gobierno en las colonias. Su función legislativa también tenía promulgar leyes, dar leyes, ordenanzas, ¿no?, que más tarde van a ser aprobadas por el rey. También tenía función administrativa el Consejo de Indias. ¿Por qué? Porque tenía la facultad, ¿no?, de nombrar funcionarios. Proponía al rey pues el nombramiento de los más altos funcionarios, ¿no?, como en el caso de los virreyes, en el caso de los oidores, corregidores, etc. También va a tener función religiosa. ¿Por qué? Porque tiene la facultad de nombrar autoridades eclesiásticas en virtud del llamado regio patronato, ¿no? También función judicial, porque resuelve en última instancia los casos civiles, los casos criminales, ¿no?, los fallos inapelables, ¿no? Y además, algo importante, esta institución sometía a juicio de residencia a los virreyes y a otras autoridades, ¿no?, para saber su conducta durante el ejercicio de sus funciones. Y las instituciones o autoridades locales tenemos pues al virrey, ¿no?, el virrey como la máxima autoridad del virreinato. Es el representante del rey en sus colonias, ¿no? Aparte de que tiene funciones como dictar leyes o dar leyes u ordenanzas, nombraba también los cargos inferiores dentro del virreinato, presidía la Real Audiencia, ¿no?, en algunos casos sin voz ni voto. Además también debía de cuidar pues el tesoro real, vigilar la recaudación, la administración de las rentas. Y algo muy importante, pues él, al término de su mandato, los virreyes tenían que rendir cuentas pues ante el Consejo de Indias a través del juicio de residencia. La Real Audiencia, pues la Real Audiencia era un organismo o un tribunal que es encargado de administrar justicia, ¿no?, en los casos civiles y también criminales. Entonces, te encargaba también la Real Audiencia de asesorar al rey, asesorar y vigilar al rey. Y en caso de muerte o ausencia del virrey, él se encargaba también del gobierno virreinal. Además, también como Supremo Tribunal de Justicia, se componía pues de determinado número de magistrados, ¿no?, que eran especies de vocales, se les denominaba oidores, ¿no?,
cargos desempeñados por profesionales, ¿no?, en materia de lo que es derecho. Los corregimientos corregimientos, ¿no?, era una determinada extensión de territorio, ¿no?, que estaba a cargo de un funcionario. ¿Cómo se llamaba ese funcionario? Llamado corregidor, ¿no? Cuando hablamos de corregimientos se equivale más o menos a lo que corresponde a nuestras actuales provincias, ¿no?, como su nombre indica, lo indica. Pero la autoridad del corregidor, como sabemos, ellos se convirtieron en los más crueles explotadores, los más crueles extorsionadores de los indígenas, ¿no?, en las más diversas formas, por ejemplo, de la cobranza de tributos excesivos, del trabajo forzado, como lo podemos observar en esta imagen. Las intendencias. Las intendencias entonces fueron determinadas áreas territoriales, ¿no?, semejantes a nuestros actuales departamentos. Cada intendencia estaba gobernada por un funcionario llamado intendente, ¿no? Ahora, las intendencias fueron reemplazadas por los corregimientos. Fueron creados pues en 1784 en reemplazo de los corregimientos. Estas intendencias fueron creadas por el rey Carlos III, ¿no? Hubo durante sus siglos 8 intendencias en el Perú. Los cabildos fueron instituciones urbanas que tenían a cargo pues lo que es la gobernación de la ciudad. Se encargaban del gobierno local, preocupados pues del ornato y seguridad de la ciudad, ¿no? Fueron semejantes a lo que hoy conocemos como nuestras actuales municipalidades, ¿no? Estaban compuestos por 2 alcaldes y varios funcionarios que eran llamados corregidores. Las autoridades indígenas. Y también tenemos 2 importantes autoridades indígenas dentro del virreinato. Tenemos al cacique, pues el cacique, ellos fueron los descendientes, era el descendiente de los antiguos señores o jefes de las comunidades de indios. Dice que era el nexo entre el Estado español y la gran mayoría de las masas indígenas. Es decir, durante la colonia, los españoles los mantuvo en su cargo, pero previa aceptación de sumisión a la corona española. Los caciques eran nombrados por el virrey o la Real Audiencia y se pusieron pues al servicio de España. Se convirtieron de alguna manera en los enemigos de su propia sangre, de sus propios hermanos de raza. El cacique gobernaba directamente a los indios en su jurisdicción, ¿no?, y bajo pues la autoridad del corregidor español. Él se encargaba de ¿qué? Se preocupaba de cobrar los tributos a los indios, se encargaba de reclutarlos para el trabajo de la mica, para el trabajo en los obrajes. Y el Barayoc, pues, que era el alcalde de los pueblos, de los indios reducidos, él estaba también, digamos, al servicio bajo el mando del cacique. Ahora, con respecto a la sociedad del virreinato, ¿no? La sociedad colonial o la sociedad del virreinato fue una sociedad eminentemente clasista, una sociedad racista, una sociedad esclavista. Es decir, fue una sociedad notoriamente estratificada, ¿no?, por el orden racial, así como también por la posición que ocupaban los distintos grupos sociales en el proceso económico. Por eso es que para poder pasar una persona, para poderse ubicar en cualquiera de las clases sociales, que se tenía en cuenta pues el criterio económico y el criterio étnico-racial. Estaba formada por 3 razas, los españoles o los blancos, la raza de indios o la indígena y la raza de los negros. Existieron 3 razas durante la época virreinal. Y jurídicamente la sociedad, hemos dicho que estaba dividida en 2 repúblicas. La República de Españoles y la República de Indios. La República de Españoles, como podemos aquí observar, agrupaba pues al sector dominante de origen europeo, de origen español. Y la República de Indios va a agrupar al sector dominado, a la gran mayoría de la comunidad indígena. En la República de Españoles podemos observar asimismo
que hay una diferenciación, hay una jerarquización también entre los españoles. Era consideraban los españoles nobles dentro de lo que es la nobleza, pues aquí estaban los peninsulares, es decir, aquellos nobleza aristocrática que eran originales nacidos en España, ¿no? Se les llamaba los chapetones. Entonces estos españoles tenían títulos nobiliarios. Aquí podrían decir que estaban pues con títulos nobiliarios los condes, los vizcondes, los marqueses, ¿no? Y todos ellos poseían riquezas, ¿no? Poseían bienes. Tenían además los cargos políticos, los cargos públicos, como los virreyes, los intendentes, los corregidores, ¿no? Asimismo, pues los altos funcionarios de la iglesia, los obispos, los arzobispos, ¿no? También aquí están los criollos. Cuando hablamos de nobleza indiana, se refiere a los descendientes de los primeros invasores, a los criollos, a los hijos de españoles que nacieron en América. Entonces aquí estaban los criollos aristócratas, estos hijos de españoles que nacieron en América y que tenían títulos también de nobleza y ocuparon también los cargos políticos y públicos. Mientras que en la clase media podemos ver aquí aquellos, digamos, la burguesía comercial o intelectual. Aquí estaba conformada tanto por españoles como por criollos, pero que estos carecían de títulos de nobleza, a pesar que contaban, digamos, económicamente, contaban con ciertas riquezas económicas, ¿no? Era una clase económicamente adinerada. Entonces, pero carecían de los cargos públicos, de los cargos políticos y de los títulos de nobleza. Y más abajo podemos observar a los españoles y criollos del Bajo Pueblo. Ya aquí estaban aquellos españoles, aquellos criollos pobres que carecían no solo de títulos nobiliarios, de cargos políticos públicos, sino también de riquezas. Pues están los artesanos, los pequeños comerciantes, es decir, la plebe urbana. Y en la República de Indios, pues estaba conformado por los indios nobles, ¿no? Los caciques, los alcaldes de indios, que era el Varayó, y asimismo por los indios del común, los que vivían en reducciones, los mitayos, los yanaconas, los pongos. Como podemos observar, pues aquí las leyes de Indias, ¿no? De alguna manera protegieron, pero a los descendientes de los incas, a las familias nobles, a las panacas de esos antiguos, del antiguo Tahuantinsuyo. Entonces el cacique y el Varayó era el sector privilegiado dentro de lo que son el grupo de indígenas, mientras que los indios en común eran la raza dominada, la clase explotada, la clase humillada, ¿no? Y a pesar que habían leyes que los protegieran, pero en este caso para ellos no se cumplía, ¿no? Era una verdadera esclavitud para todos ellos. Y finalmente, las clases marginadas, ¿no? Que no pertenecen a ninguna de esas dos repúblicas, ¿no? Consideran pues a los mestizos, que van a ser el resultado del cruce biológico entre lo que es el español y la India, ¿no? Y los negros, pues los negros que ellos están reducidos a una vida de esclavitud, a una vida de explotación. Estos negros carecían de todo derecho y eran traídos a América desde África, ¿no? Y finalmente eran como que digamos, muchos de los españoles, ¿no? Los utilizaban como mercancías, ¿no? Eran vendidos pues como piezas de hábano. De acuerdo a las características específicas podemos mencionar varios tipos de negro. Y las castas, que ya hemos dicho que las castas, ¿no? Van a representar los cruces raciales entre las distintas razas que conformaban la colonia o la sociedad colonial, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí la mezcla de un español con un indígena daba como resultado un mestizo. Negro más un español da como resultado un mulato. Un indígena con los negros da como resultado los amos. Muy bien, estudiamos estudiantes. Hasta aquí hemos llegado con el repaso de estos, de la organización política y social del virreinato. En la próxima sesión próximo video también a continuar con el repaso de lo que corresponde ya a la parte económica del virreinato, ¿no? La organización económica del virreinato.
Cuídese mucho, cumpla con sus tareas y suerte en sus exámenes que ya se aproximan. Muy buenas tardes.